amigos? Muy, pero muy bienvenidos a Verdad y Vida. Muy buenos días, buen comienzo de semana. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes para compartir algo de la palabra de Dios y lo que está sucediendo en el mundo de hoy. A propósito de esto, el título de hoy es "No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu", basado en la palabra del profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, que Dios le habló a este profeta y le dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A propósito de este tema, de este asunto, damas y caballeros, el mundo de hoy se dirige hacia un nuevo orden de gobierno mundial, en el cual el humanismo no teísta trabaja incansablemente desde hace décadas y ya tiene su agenda elaborada. Y cabe destacar que, son enemigos, como dice la Biblia, de la cruz de Cristo. Y ante hechos que han ocurrido a lo largo de la era cristiana, abusos del poder religioso, donde ha habido de todo tipo de crímenes, se puede llamar de lesa humanidad, torturas, ejecuciones en nombre de la fe en Cristo, se ha creado una narrativa donde mucha gente cree que el cristianismo ya pasó a la historia, que este es el tiempo de la ciencia y de la tecnología, por lo tanto no necesitamos más la creencia en Dios, ningún tipo de fe religiosa, salvo para aquel que lo desee en su fuero íntimo, puede creer lo que se le dé la gana. Entonces, partimos de la base que muchos creen, gente vinculada al poder, por cierto, que a través de la ciencia y la tecnología y el concurso de la razón se van a resolver todos los problemas de la humanidad. Reiteramos, imposible, porque cada vez más violencia, cambió el gobierno en nuestro país, cambiaron algunas leyes, vino a la ley de urgente consideración, pero la violencia sigue aumentando, los homicidios siguen aumentando, los crímenes de todo tipo siguen aumentando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, señores? Les diré, Cristo viene y viene ya. Entonces, muchos, ante este aumento de la apostasía, que esta gente vinculada al poder cree que la apostasía es un derecho humano, que el Estado debe defender y proteger, por otro lado, vemos una secularización acérrima de la sociedad que ha sido intencional por más de un siglo en nuestro país, transformando al mismo en el país más laicista de América Latina, donde no se puede hablar de Dios en lugares públicos, me refiero a instituciones públicas o académicas, se puede hablar de lo que a usted se le dé la gana, pero menos de Dios. Entonces, hoy día se está adoctrinando a los niños, como ya hemos hecho referencia aquí, en ideología de género, una teoría totalmente anticientífica, pero igual los mayores académicos del mundo, dale que es tarde, con la teoría de la ideología de género, que, como lo dice la palabra, no tiene base científica, es una creencia filosófica que tiene intenciones detrás, más allá de los derechos de aquellas minorías sexuales que pretende representar. Entonces, mucha gente se alegra que a veces en nuestro contexto las iglesias son poco asistidas, donde la iglesia se ve como una población muy débil, carente de calificación académica, carente de recursos financieros, etc. Pero les diré algo en el nombre de Jesús. Dios no depende de lo que somos, Dios no depende de lo que tenemos, ni tampoco de lo que no tenemos. Dios depende de sí mismo, depende de su palabra y de su poder, el poder del Espíritu Santo. Por eso le dijo Dios a Zacarías que no es con ejército ni es con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Y a propósito de eso, vamos a comentarles lo que sucedió en este mes de febrero, concretamente el día 8 del mismo, cuando se prestaba un grupo de estudiantes de la Universidad de Asbury en el estado de Kentucky, la localidad de Wilmore, donde podemos ver ahí una universidad
común dentro de lo que es las universidades anglosajonas de los Estados Unidos, en una ciudad que es de 6.000 habitantes, muy pequeña. Los días miércoles en ese lugar se acostumbra a tener un servicio religioso y los estudiantes, si bien puede profesar cualquier religión, un estudiante deben cumplir con una carga horaria mensual de asistencia a las reuniones religiosas que no duran más de 1 hora 15. Bueno, a quien le tocó compartir la prédica ese día, la reflexión, estaba terminando la misma, que quizás no duró más de 25 minutos, y se fue del recinto, del auditorio de esta universidad, y luego sintió como una fuerza que lo atrajo nuevamente al mismo. Y esto no es habitual, no ocurre todos los días, es algo que sucedió repentinamente, provocado directamente por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ese edificio que estamos viendo en pantalla y esa multitud? Bueno, es el resultado de lo que se detonó el 8 de febrero de este mismo mes, de este mismo año, apenas menos de un mes atrás, que se prolongó hasta que las autoridades decidieron ponerle fin a la forma de la que estaba ocurriendo los hechos. En esta universidad, que es de perfil metodista, fue creada en 1890, primero era como el Asbury College en Wilmore, fue creada entonces por el evangelista John, que se llamó igual que digamos, el fundador del metodismo, pero John Wesley era un evangelista itinerante y él decidió poner este colegio para completar al ser humano a través de la calificación académica. Y les voy a decir por qué empezó este movimiento en una universidad. La humanidad, representada por Adán y Eva en el comienzo de la misma, cayó en desobediencia a Dios porque decidió elegir el conocimiento. Dios le había puesto en el huerto del Edén, le había dado vida eterna para disfrutar este mundo, disfrutar la vida, la familia, les ordenó que se multiplicaran y les dijo, la única condición que te impongo, pero podés decidir vulnerarla, si así lo estimás pertinente, es que no comas del árbol de la ciencia del conocimiento, porque el día que comas de él vas a morir. Entonces viene Satanás a través de la serpiente y le dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer vio que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. Entonces, a partir de ahí entró en la humanidad 3 cosas que Dios nunca hubiera deseado que entraran, que fue el pecado, la enfermedad y la muerte. Hasta el día de hoy hemos heredado esas 3 cosas, nacemos en pecado, porque aunque somos inocentes, la naturaleza humana es pecaminosa, es la naturaleza que hemos heredado de la primer pareja Adán y Eva, no del mono, sino de Adán y Eva, y entonces esto se ha extendido a toda la humanidad desde entonces. 6 milenios han pasado y nada ha cambiado. El salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Entonces el apóstol Pablo asegura que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento de la reunión común, habitual de la universidad ese miércoles a la mañana? Bueno, de pronto empezó a ser derramada la presencia del Espíritu Santo, algo que mucha gente, ni siquiera hombres de ciencia, conocen, no creen, no saben que esto es real, porque justamente lo que hace la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y los millones de religiones que pueda haber en el mundo es la presencia
y la manifestación del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Esa persona es lo que hace la diferencia, porque escapa a la situación académica de la gente, a la posición socioeconómica, el estatus, no importa el estatus socioeconómico, cultural o académico que usted y yo podamos tener, cuando la presencia del Espíritu Santo es derramada en nuestra vida, eso hace la diferencia con cualquier creencia filosófica o religiosa. Y eso es lo que millones de personas no saben y tampoco tienen en cuenta, porque la ignorancia a propósito de esto es colosal. Y disculpen, no quiero ofender a nadie, pero véalo por usted mismo. Fue algo no programado, no organizado, y sabemos que en una universidad se hace todo a nivel profesional, nada es al azar, nada es de una forma fortuita, todo está agendado, todo está programado, todo está organizado, las personas, las actividades, los horarios, los días, todo está absolutamente controlado por los líderes académicos de esa universidad. Entonces a Dios le plació elegir el mismo lugar desde el conocimiento por el cual fue sustituida la obediencia a Dios. Dios, a través del lugar que representa el conocimiento académico y científico, derramar su Espíritu Santo como diciendo al mundo: damas y caballeros, no es con preparación académica, no es suficiente, sí es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en nuestra economía, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y es así entonces que esta Universidad de Asbury en Wilmore, Kentucky, empezó un mover del Espíritu Santo de manera espontánea, en una reunión, reitero, que no debería llevar más de 1:15, y luego se saludan, se despiden y cada cual a su actividad. De pronto el Espíritu Santo fue derramado y los estudiantes empezaron a adorar a Dios, a levantar sus manos, a contar testimonios, a orar, a traer reflexiones bíblicas, y esto se empezó a viralizar de manera espontánea, de manera que todo el país de Estados Unidos e inclusive el mundo nos enteramos y sabíamos de esa universidad a través de lo que empezó a suceder, y empezamos a ver con atención, poniendo el foco en lo que estaba pasando en esta universidad. A partir de ese momento empezó a llegar personas de todo el país, incluyendo de Canadá, de otros países, a ver y a recibir de primera mano lo que Dios estaba haciendo en el lugar. De tal manera que ahí vemos una multitud, cerca de 20.000 personas en una localidad de 6.000 habitantes, estaban haciendo fila que llevan horas y horas, 24/7. Ese movimiento se extendió por 2 semanas consecutivas, 24/7, hasta que las autoridades de la ciudad de Wilmore tuvieron que pedirle a las autoridades de la universidad que por favor pararan esa actividad, porque la ciudad colapsaron los hoteles, los servicios gastronómicos. El Ejército de Salvación vino e instauró puestos de oferta de comida gratuita. Los integrantes de la iglesia de esa localidad ofrecían alojamiento a personas extrañas que venían de todo el país de Estados Unidos a ver y recibir de Dios lo que estaba sucediendo en ese lugar. Reitero, fue algo espontáneo, no organizado, no programado, en una universidad que no es de perfil pentecostal, sino que es de perfil metodista. La confesión de esta universidad, que fue fundada como colegio en 1890 y en 2010 pasó a la categoría de universidad. Entonces, ahí empezó el derramamiento del Espíritu Santo, que se ha extendido hasta el día de hoy y que se ha de alguna forma también desparramado hacia otros lugares, fundamentalmente universidades, incluyendo la Universidad Lee, que es de nuestra Iglesia de Dios Misiones Mundiales en la ciudad de Cleveland, Tennessee. Hemos tenido el gusto de estar allí varias veces y ver también el lugar donde Dios está haciendo esta obra. ¿Qué es lo que está sucediendo?
ha comenzado un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es un derramamiento del Espíritu Santo fundamentalmente en los creyentes, no en las personas de afuera de la iglesia, sino en los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que aman a Dios, le han entregado su vida a Cristo, tienen hambre del Espíritu Santo en sus vidas y están orando por mucho tiempo para que Dios derrame un mover de su presencia que marque la diferencia entre la sociedad violenta en la cual estamos viviendo y lo que Dios quisiera hacer en nuestra sociedad, en nuestra nación, y podemos pluralizar y decir en el mundo entero, en las más de 200 naciones que conforman nuestro planeta. Entonces el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda criatura, como lo profetizó el profeta Joel, quien dijo y afirmó que después de que la iglesia se pusiera a buscar a Dios, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne y habrían señales, y habrían milagros, y habrían prodigios, vidas cambiadas, familias restauradas, relaciones interpersonales restauradas. Hoy se habla de la violencia contra la mujer, pero la violencia está en todas partes, hombres contra hombres, hay muerte, hay crímenes, hay suicidios, homicidios, y por más que se crean leyes y por más que se hacen movimientos a través de los colectivos sociales, decimos que nada de esto es suficiente porque la violencia sigue aumentando, la desintegración familiar sigue aumentando, la desesperanza sigue profundizándose en muchas vidas, de manera que aún los jóvenes y niños están padeciendo depresión en este tiempo. Hay gente que está pasando mal, con mucha angustia, con ataques de pánico y no encuentra solución y ha sido al psicólogo, ha sido a terapeutas, pero nada sucede en tu vida. Sigues igual y las cosas siguen profundizándose de forma negativa. Pero hoy tenemos a través de este programa el privilegio de acercarte la solución, que no es una religión, que no es el título de una organización ni de una iglesia, sino que es la persona de Jesucristo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos, dijo el Señor. Todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitamos ser redimidos. Usted habrá visto las películas norteamericanas donde se hacen los juicios orales y entonces el jurado es quien determina la sentencia que le corresponde a esa persona condenada muchas veces a muerte, en donde existe la pena capital, y en algunos casos libertad condicional, se habla bajo fianza. En nuestro país también se ha instaurado la libertad bajo fianza. Entonces, para muchos casos, por cierto, esto significa que viene alguien y paga el precio de tu libertad. Bueno, todos espiritualmente estábamos condenados al infierno por causa del pecado, de lo cual todos hemos sido responsables, sin excepción alguna. Usted podrá decir, yo tengo mi religión, no le hago mal a nadie, hago el bien cada vez que puedo, ayudo a los pobres, pero si usted no nació de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Usted y yo no podemos justificarnos a nosotros mismos. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para justificarnos de nuestras maldades y pecados, como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, todos hemos pecado y lo único que tiene el poder para redimirnos es la obra que hizo Jesucristo en la cruz, al entregar su vida, su sangre, públicamente en la cruz del Monte Calvario, con la cual y a través de la cual nos salva, nos perdona, nos libera de la culpa, nos trae una motivación nueva para vivir, nos trae nuevas fuerzas, nos trae esperanza, nos libera de la angustia, de la depresión y nos da una razón para vivir, nos da esa esperanza que todos están buscando, esa paz que el mundo está buscando. Jesús dijo que el mundo de hoy estaría clamando por paz y seguridad, pero cuando digan paz y seguridad de parte de los líderes de este gobierno mundial, dice, vendrá sobre ellos la destrucción repentina y no escaparán. Entonces, todos necesitamos la presencia y la manifestación del Espíritu Santo.
Estoy seguro que si usted no aceptó a Cristo en su corazón, no tiene la menor idea de lo que yo estoy hablando, pero en estas imágenes que veían de lo que Dios está haciendo, comenzó a hacer en Asbury, en Kentucky, Estados Unidos, estos son focos de derramamiento del Espíritu de Dios que a través de la historia han ocurrido en distintos lugares, en distintos tiempos, hace 2 siglos, 3 siglos. El Espíritu Santo venía sobre determinadas comunidades y grupos de personas. ¿Por qué no recordar el avivamiento en Indonesia, donde Mel Tari, autor de un libro que se llama Como un viento recio, en ese lugar que no es de perfil cristiano, también fue derramado el Espíritu Santo y se comenzaron a ver todo tipo de milagros y manifestaciones en gente que no sabía nada del tema y que no estudió para eso, pero que ante la presencia y la manifestación del poder de Dios empezaron a hacer cosas que no tenían idea y que no sabían que eran reales, predicando a Cristo en un archipiélago que es Indonesia, de isla en isla, tremendos milagros que usted puede apreciar en el libro Como un viento recio. Y así como ese avivamiento, también podemos hablar del avivamiento en Gales, donde Rees Howell, un hombre de Dios que fue usado muy poderosamente a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, donde a través de la oración intercesora lograron grandes cosas a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y hoy día la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo, que no es una denominación, sino un grupo de personas que ha entregado su vida a Jesucristo, que ha creído en la obra salvadora que Jesús hizo en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Entonces, esas personas que son nuestros hermanos de distintas denominaciones, que tienen hambre y sed de Dios en sus corazones, que se ponen a buscar a Dios sinceramente y dicen: Señor, te necesito, Señor, quiero más de ti, quiero que me toques, que me llenes de tu Espíritu Santo, que alejes de mí toda angustia, todo pecado, toda depresión, todo aquello que me está afectando, que me está perturbando, y pídele al Espíritu de Dios que venga sobre ti, pídele a Jesús que venga en la persona del Espíritu Santo a tu vida, a tu corazón, y vas a sentir que algo nuevo comienza a suceder. No nos guiamos por sentimientos, pero cuando uno siente lo que Dios está haciendo, más allá de vivir y de ver lo que Dios está haciendo, la motivación interna es tan fuerte, tan poderosa, que sea lo que uno sea o haga lo que uno haga, puede ser llevado por ese poder sobrenatural del Espíritu Santo a vivir una vida totalmente diferente y hacer cosas que, como decía el apóstol Pablo, para los que se pierden, el Evangelio de Cristo puede ser locura, pero para nosotros es vida y es paz. Por eso nos gozamos en lo que Dios dijo, porque el Espíritu Santo prometió, Dios prometió: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre siervos y siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. No se refiere al animal con cuernos, sino que se refiere a las personas que han decidido entregar sus vidas a Jesucristo y en consecuencia, por lo que Dios hizo por ellos, dicen: yo quiero servirte, Señor. Y como decimos siempre, quien no vive para servir no sirve para vivir. La vida cristiana es una vida de servicio. Jesús mismo dijo: no he venido para ser servido, sino para servirles a ustedes. Y también nos dio el ejemplo de servicio para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es una gran experiencia que hemos podido nosotros, los que conocemos a Cristo, al menos un poquito, en más de 40 años en mi caso, es una gran bendición. Uno no puede volverse atrás porque uno sabe, como dijera el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Uno sabe que en este mundo todo lo que hay es de fantasía, cosas que parecen ser pero no son, cosas que parecen prometerte una gran felicidad, pero luego que las vivís te trae angustia, te trae desazón, desolación, soledad,
te trae depresión, te trae culpa. Y entonces decís, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si yo quería tanto esto, luego que lo tengo me siento insatisfecho? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no puedo alegrarme en esta vida? Y solo sufrimiento, solo dolor, preocupación, problemas, situaciones difíciles. Bueno, falta al Espíritu Santo, falta del Espíritu Santo en tu vida. Como dijo el filósofo, el matemático, el polímata, en otras palabras, Blaise Pascal, el hombre tiene un vacío con forma de Dios. Dios es la pieza del puzzle que todos necesitamos. Si uno intenta llenar ese vacío con el cual hemos sido creados, que es de la presencia de Dios, lo intenta llenar con cosas de este mundo, placeres carnales, como ahora acabamos de terminar esta gran fiesta dedicada al dios Momo, entonces evidentemente que alguien puede obtener un poco de distracción, puede tener un poco de placer momentáneo, pero luego que pasa todo eso, como dice la Biblia, el mundo pasa con sus pasiones y deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, uno puede vivir momentos muy alegres, de mucha distracción y diversión, pero luego que pasan esos momentos se siente tan solo, tan vacío, tan deprimido, tan angustiado como antes de vivir ese momento. Quiere decir que todo lo que tuvo fue un paliativo momentáneo, pero el problema sigue estando ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo desarraiga el problema, te lo saca de raíz y en su lugar te pone paz. Una paz que Él dijo sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Esa paz que viene de Jesús es una paz sobrenatural. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cuál es la paz del mundo? Es una paz que permanece mientras no hay conflicto, pero ante cualquier amenaza, sea del clima, sea sanitario, una enfermedad, una epidemia, la gente tiene temor, tiene pavor, tiene miedo, y eso lo angustia, y eso lo deprime, no sabe qué hacer, se siente impotente. Bueno, la paz de Jesús es una paz interna, sobrenatural, aunque estamos rodeados de problemas, de circunstancias adversas, carentes de recursos muchas veces, con problemas circunstanciales muchas veces, pero uno tiene una paz que le va dando cierta tranquilidad para enfrentar esos problemas, no huir, no sacarle el pecho a las balas, sino enfrentarlos en el nombre de Jesús, no en nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo y poder resolver, poder tomar decisiones correctas, porque muchas veces cuando uno está bajo presión, toma decisiones desacertadas, incorrectas, que aumentan o profundizan el problema que uno está viviendo. Pero cuando entonces uno toma una decisión acertada, guiado por el Espíritu de Dios, seguramente esa paz va a proseguir haciendo su efecto en nuestra vida espiritual, familiar, emocional, de manera que uno puede estar en el medio de una tormenta, pero estar tranquilo y en paz. Porque Dios es quien hace posible todas estas cosas. No es algo que uno aprende en teoría, una fórmula mágica, punto 1, punto 2, punto 3, y luego que uno lo aplica, obtiene esa paz. No, esto no viene a través de una fórmula académica, ni de una fórmula mágica, ni mística. Esto es real. Cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, en consecuencia, la paz de Jesús, la paz de Dios, viene a nuestro espíritu y ya nunca más serás la misma persona. Dependerá de ti seguir profundizando en la presencia de Dios, pero luego que lo haces podrás ver que Dios es real y que vale la pena seguir a Cristo, vale la pena servir a Jesús, vale la pena permanecer en su palabra, porque Él viene pronto por su pueblo, por su iglesia. Así que te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo y le pidas al Espíritu Santo que venga a tu corazón, para que jamás vuelvas a ser la misma persona y puedas entonces tener paz con Dios, paz contigo mismo y paz con los demás. En el nombre del Señor así será. Dios te bendiga y será hasta mañana.